Si yo Sí, escribo profe. 2,3, ¿qué es? Si yo Sí, escribo profe. 2,3, ¿qué es? Si yo lo escribo así, es un punto. Si yo lo escribo así, un vector. Un vector. Y son cosas diferentes, ¿verdad? Por eso escribir 2,3 solito no me dice mucho. Tengo que ser más preciso. Yo podría escribir 2,3 hasta que ya haya dicho qué era. Por ejemplo, si yo digo, sea el punto B 1,5, como 1,5 es el lugar, ¿a qué me estoy refiriendo? Le estoy diciendo que es un punto. Por lo tanto, si yo me refiero a él después, ya no tengo que ponerle. Yo podría decirle como 1,5 o simplemente podría decir como B, ya no necesito poner todos los datos. ¿Sí me explico? Es que depende del problema. Yo le pongo, ahora sí, Juanito se paró en A 2,5 y después se mueve a B 3,7. Estoy indicándole dos posiciones para Juanito, inicialmente A y finalmente B. Si yo fijo mi sistema coordenado, aquí está implícito el sistema coordenado. En efecto, yo mido y yo digo, entonces Juanito estaba en 2,5 al principio, por lo tanto está aquí. Este es A. Y después Juanito se movió a 3,7. A 3,7. Por acá vamos a poner el 3,7. Cheque, este es el punto B. Si le pregunto, ¿cuál es el desplazamiento de Juanito? A. Juanito se movió de A a B. El desplazamiento se representa por S, es un vector. Y esto usted lo escribiría, Juanito se movió de A a B. Todavía no lo sé expresar, porque yo sé que es solamente el punto inicial al final, cheque, es un vector. Ahora, si yo muevo el origen y le digo, a ver, Pedro estaba en el origen, o 0, 0, y se mueve 1 metro. Y le pregunto, ¿dónde está ahora Pedro? Usted dice, a ver, espéreme. Estaba aquí y se mueve 1 metro. ¿Y hacia dónde lo mido? ¿Sí se fija que no se puede resolver? Porque igual se movió 1 metro aquí y está aquí, a lo mejor se movió 1 metro aquí, aquí. Este problema no se puede resolver. Entonces, cheque. Requerimos nosotros condiciones vectoriales para expresar cosas que se van a comportar como vectores. ¿Qué requiero para expresar un vector? Primero, un sistema de referencia. Es lo primero que requiero. El sistema de referencia lleva ya al origen, a los ejes. ¿Qué tiene el sistema de referencia? El origen. ¿Qué más tiene? Los ejes. ¿Qué más tiene? Una unidad de medida. Y, por tanto, una escala. Eso es todo lo que nosotros le vamos a cargar al sistema de referencia. Estas dos cosas, la unidad de medida implica la escala. Y posiblemente usted requiera aparatos o algoritmos para medirla, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que implica el sistema de referencia y una magnitud. A ver, ¿pero qué más requiere? Un nombre. ¿Por qué requerimos un nombre? Porque si Juan y yo estamos platicando y le digo, vaya a medir tal cosa, pues necesito ponerle un nombre para que usted sepa cómo nos vamos a referir a él. Por ejemplo, si yo le digo, toque la pantalla de su televisión o de su monitor y dígame qué temperatura tiene. Vea que entonces, aunque yo le dije temperatura del monitor, eso me sirve como nombre ya. Y la temperatura de su frente, pues es otra magnitud que aunque las dos miden temperatura, pero son objetos totalmente diferentes. ¿Queda claro? Requerimos entonces un nombre para referirnos a ella y poder comunicárnosla. Porque ahora sí ya le puedo decir, a ver usted, temperatura de la frente. Ahora sí, no me va a dar la de su monitor, ¿verdad? Ahora, siguiente, punto de aplicación. El punto de aplicación responde a la pregunta ¿dónde? El sistema de referencia responde a la pregunta ¿cómo voy a medirlo? El nombre responde a qué voy a medir. El punto de aplicación responde a dónde lo voy a medir. ¿Qué más? Habíamos dicho el sentido. Normalmente el sentido me dice cheque. Cuando nosotros fijamos el 0, quedamos que se tienen automáticamente dos sentidos en la recta. Nosotros podemos suponer si se aleja del 0 o se acerca al 0.
Cheque que toda recta a partir de un punto tiene dos sentidos. O se aleja del punto o se acerca al punto. Respecto del punto de aplicación, ¿va hacia el punto o se aleja del punto? Ese es el sentido. Cheque. A este responde a la pregunta es, ¿se aleja o se acerca? 5. Magnitud. También se le llama módulo. Porque ya habíamos dicho que la palabra magnitud está repetida. La magnitud. Esto responde a la pregunta, ¿cuánto? Es exactamente lo que usted va a medir. ¿Cuánto mide? Y las 6, que solamente tienen los vectores, eso es lo que define las magnitudes vectoriales, porque las otras las comparten. La 6 es la buena. Sí, se llama dirección. La dirección responde a la pregunta, ¿por dónde pasa? Ya más matemáticamente diríamos, ¿qué recta la define? La dirección es una recta. Entonces, por eso la primera pregunta que uno se debe de hacer cuando analiza una magnitud es primeramente saber, ¿es escalar o es vectorial? Ah, caramba. ¿Y cómo sé eso? Respondiendo a la pregunta, ¿tiene dirección? O sea, ¿está bien definida? ¿No me hace falta información? Si la magnitud se puede medir sin importar en qué dirección se dé, es escalar. Si la magnitud depende de la dirección que tome, es vectorial. Y tienen todo lo mismo. Magnitudes escalares y vectoriales. Todas miden cualidades sobre los objetos. ¿Sí? Pero para medirlas requerimos de lo que hemos estado comentando, unidades de medida, escalas, y si son vectoriales necesitas además sistemas de referencia. El sistema de referencia para un escalar es muy simple, es una sola recta. Y tú pones el cero donde quieras, pero lo defines. Ya vimos que con eso se generan las unidades de medida, ¿de acuerdo? Y las formas y aparatos para medirlo. No todas las cosas las podemos ver con los ojos. Muchos requieren aparatos para poderse medir. Por ejemplo, el color. El color es una magnitud escalar. Nosotros la conocemos como rojo, amarillo, verde, etcétera, pero esos son nombres. No es la magnitud del color, etcétera. El saber en dónde aplicarse, el saber qué sentido tiene, todo esto depende de cómo sean las magnitudes. Todo esto depende de cómo sean las magnitudes.